Hola, bienvenidos a esta clase de Historia Latinoamericana 2 de la UNS. Mi nombre es Caterina Di Carlo y soy becaria en docencia de la asignatura. Y la idea de esta clase audiovisual es que podamos abordar los procesos de reforma agraria desde los casos de Chile y de Perú. De esta manera, la estructura de la clase será la siguiente. En primer lugar, se brindará una periodización de la reforma agraria en Chile y de sus características particulares. Luego se hará énfasis en cómo influyó la reforma chilena en las relaciones de género entre hombres y mujeres a partir de los aportes de Hedy Tinsman. Por último, se mencionarán algunas conclusiones sobre los temas abordados en la clase. El proceso de redistribución de la tierra en Chile comenzó en 1962 con la Ley 15.020, la cual apuntaba a una reforma agraria limitada en la que el Estado era capaz de expropiar tierras que estuvieran abandonadas o explotadas de manera ineficiente. Pero en la práctica, la mayor parte de los territorios distribuidos eran de propiedad fiscal y fueron asignados en términos individuales. En el mismo año se creó la Corporación de la Reforma Agraria, que tenía como fin regular y activar la expropiación y división de los latifundios, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que fue responsable de la asistencia técnica gratuita para pequeños y grandes productores. En el año 1964 asume el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, quien llevó a cabo un conjunto de reformas moderadas. Una de las principales fue el desarrollo de la Ley 16.615, que dio comienzo a un proceso de expropiación de la tierra de tierras que estuviesen abandonadas o mal explotadas, y aquellas que superasen una extensión de 80 hectáreas. Este proyecto tenía como objetivo principal formar un grupo de campesinos que, a partir de la división de los asentamientos, se convirtieran en propietarios pequeño-burgueses. Bajo el lema de "La tierra para el que la trabaja", el programa reformista del nuevo gobierno buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Entre 1965 y 1970 se expropiaron un tercio de los latifundios. El asentamiento fue la nueva estructura organizativa que surgió de los latifundios. Sin embargo, mantenía las diferencias entre los distintos estratos de los trabajadores. Los inquilinos, que pasaron a ser asentados, podían usufructuar un lote de tierra y formaban parte del consejo administrativo, mientras que los voluntarios no podían votar y tenían poco o nulo acceso a la producción marginal. En el mismo año fue promulgada la Ley 16.625 de sindicalización campesina. Esta aumentó en gran medida en tanto que se sindicalizaron los inquilinos, los voluntarios y los afuerinos, siendo los primeros los que ocuparon los cargos jerárquicos. De esta manera, es importante remarcar que la reforma desmanteló la estructura de sucesión social y política que se desarrollaba en las haciendas. En palabras de Soler, el proyecto de modernización que impulsó Frei logró trastocar, aun con las limitaciones señaladas, la vieja estructura agraria chilena, proveyendo canales institucionales mediante los cuales los campesinos pudieron plantear sus demandas, manteniendo así una estabilidad política que incluso hizo posible el triunfo de un candidato social. Con el triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende en 1970, se profundizó el proceso de transformación de la estructura agraria. Durante el gobierno socialista se expropiaron 4.409 predios nuevos y las tierras fueron repartidas mayoritariamente entre inquilinos y medieros. Sin embargo, en este proceso los asalariados agrícolas quedaron fuera. Por esa razón, en 1971 se crearon los comités de reforma agraria, con el objetivo de canalizar las demandas asalariadas. Además, estos también tenían como propósito impedir el desarrollo del cooperativismo productivo de carácter pequeño burgués, al ser manejados por todos los trabajadores permanentes, con el fin de terminar con las diferencias que existían entre los asentados y los asalariados. Esta acción tuvo como consecuencia un avance en la socialización de la tierra y en la democratización de su gestión, pero también fue duramente criticada por la oposición. El gobierno socialista también creó la figura del Consejo Campesino, que tenía como fin que los campesinos participaran en la formulación y aplicación de las políticas agrarias, y los centros de producción, que eran explotaciones agrícolas estatales de superficie pequeña que fueron establecidos en latifundios expropiados y con un carácter agroindustrial. Estas diferentes políticas no contaban con una gran claridad en su estructura interna y no pudieron corregir los defectos de los asentamientos.
Durante el gobierno de Allende también existió una gran ampliación en la sindicalización campesina. Sin embargo, a pesar de estos avances en la institucionalización de los conflictos, la conflictividad rural no se disipó por completo. La diferenciación entre los campesinos reformados y el resto de los agrícolas se mantuvo, y tuvo como consecuencia un aumento de los conflictos dentro de las tierras reformadas. El gobierno socialista había avanzado en la reforma, pero se ciñó a los márgenes de acción que otorgaba la ley promulgada durante el gobierno de Frei. Al hablar de la reconstrucción de los roles de género, es importante remarcar que estos roles nuevos promovidos por la reforma agraria fueron el resultado de un proyecto ideológico y político, es decir, de la construcción de la modernidad. Heidi Tinsman explica cómo los roles de género promovidos por la reforma agraria no fueron producto de una relación que ya existía, sino que fue el resultado de un proyecto ideológico y político, de la construcción del imaginario de la modernidad de la época. La reforma fue un hecho innovador para la población campesina, en tanto que permitió que los sectores más pobres de la sociedad participaran de la política. Algo que llama la atención y que mencionamos anteriormente es el hecho de que fue dirigida por gobiernos electos democráticamente, lo que demostraba que existía una cultura política en los 60 según la cual se creía que era posible reorganizar la estructura de la propiedad privada. Es en este contexto que las mujeres fueron movilizadas en todo el país a un nivel sin precedentes. Eran parte de centros de madres, clubes juveniles, programas de alfabetización, entre otros. En consecuencia, las mujeres no eran pensadas como sometidas a los hombres, sino que, por el contrario, hombres y mujeres eran vistos como socios en el progreso. Así, los cursos de capacitación dirigidos por el INAP, la CORA o la Promoción Popular proponían una mejora en la comunicación entre hombres y mujeres, el respeto y la colaboración en la toma de decisiones. Incluso, el machismo era visto como atrasado, como propio de la mentalidad latifundista. Las campesinas también fueron beneficiadas de un programa de planificación familiar, impulsado por el gobierno de Eduardo Frei, en el que se promovía que los hombres consultaran a sus esposas sobre la frecuencia de las relaciones sexuales, que la opinión de éstas debía ser tomada en cuenta a la hora de decidir cuántos hijos iban a tener. Y también brindó acceso a métodos anticonceptivos y se propuso que la paternidad era una responsabilidad compartida y que los hombres debían a sus mujeres más fidelidad sexual. Sin embargo, es pertinente aclarar que casi la totalidad del nuevo trabajo permanente iba dirigido a los hombres. Por lo tanto, si bien la reforma incluía a las mujeres, privilegió a estos en tanto estaba dirigida a los jefes del hogar. Así, esta fue parte de un proyecto en el que se buscó conformar una nueva masculinidad campesina, la cual debía ser más independiente, menos humillada, más moderna y también militante. La reforma también intentó construir un nuevo tipo de mujer, en tanto que se promovía un modelo de familia moderna, en la que, mientras que los hombres se convertían en proveedores de la familia, las mujeres se transformarían en dueñas de casas modernas, más educadas, capaces de criar niños y de administrar los bienes familiares de manera racional. Además, en Chile el socialismo no pensó en liberar a las mujeres a partir de su rol como trabajadoras, sino como a partir de su rol de madres. De esta manera, si bien las mujeres trabajaban fuera de la casa en esa época, la izquierda compartía con la Iglesia el proyecto de transformar a las campesinas en dueñas de casa modernas, las cuales podían ser militantes y políticamente activas, pero siempre desde un discurso maternalista que tenía sus bases en el proyecto católico. De esta forma, si bien las mujeres fueron beneficiadas por la reforma agraria, al mejorar su salud, educación y vivienda, estas fueron incluidas de una manera muy distinta a los hombres, lo que las hizo más vulnerables y dependientes de ellos en el ámbito económico. A esta situación se agregaba el hecho de que los roles de género que buscaron construir la modernidad del periodo fueron mucho más complejos a la hora de llevarlos a la práctica. Muchos hombres se oponían a darle poder a las mujeres, sobre todo a tener decisión en cómo ellos administraban su salario y también a que asistían a reuniones públicas en donde podían tener contacto con otros hombres. En relación con esto último, los archivos judiciales de la época demuestran cómo aumentaron los conflictos matrimoniales como las peleas, la violencia doméstica y el abandono. Esto se debió en gran parte a la disputa entre el modelo tradicional y el nuevo modelo que buscaba implementar la reforma, con la cual se produjeron nuevas expectativas en los roles familiares que las mujeres y los hombres tuvieron que renegociar. Mientras que la reforma había traído un modelo de familia moderna que era visto como adecuado para las mujeres campesinas, también potenció la dependencia de las mujeres casadas de su marido. Por último, la reforma le dio posibilidad a las jóvenes de entrar en contacto con una cultura distinta al tener una mayor conexión con el mundo urbano.
Al existir más trabajo para estas, si bien no se volvieron independientes, tuvieron oportunidades de contar con recursos económicos propios para desarrollar actividades en localidades o ciudades cercanas a sus domicilios. También comenzaron a formar parte de sindicatos y de la toma de fábricas. Esta situación aumentó los conflictos generacionales en tanto que comenzaron a desafiar la autoridad materna y fueron muchos los casos de jóvenes que abandonaron el hogar paterno, en muchos casos también en búsqueda de relaciones más informales. En resumen, en esta clase pudimos ver cómo la reforma agraria en Chile desmanteló la estructura de sucesión social y política que se desarrollaba en las haciendas. También vimos cómo existió un avance en la socialización de la tierra y en la democratización de su gestión, pero que esta fue duramente criticada por la oposición. Y cómo, a pesar de estos avances en la institucionalización de los conflictos, la conflictividad rural no se disipó por completo. Desarrollamos el proyecto de modernización y transformación social radical en Chile que incluyó tanto a mujeres como a hombres campesinos a través de un modelo de familia moderno. Vimos cómo el hombre se convirtió en productor para la nación y proveedor para la familia, mientras que la mujer se transformó en una dueña de casa moderna. También abordamos cómo este proyecto benefició a las mujeres casadas, pero las hizo más dependientes económicamente, por lo que aumentaban los conflictos marietales. Y por último vimos cómo la reforma les ofreció a las mujeres solteras y jóvenes más oportunidades sociales y de trabajo, pero tuvo como consecuencia el aumento de los conflictos intergeneracionales. La idea de la siguiente parte de la clase es que podamos seguir abordando los procesos de reforma agraria en América Latina a partir del estudio particular de las características del caso peruano. Ahora que ya conocemos la manera en la que se desarrolló el proceso en Chile, nos parece pertinente que conozcan cómo se desarrollaron los hechos en Perú, donde existía un contexto político muy diferente. De esta manera, la estructura de la clase será la siguiente. En primer lugar, se comentarán las condiciones políticas y económicas previas a la reforma agraria. En segundo lugar, se hará énfasis en los procedimientos desarrollados para llevar a cabo la reforma. Por último, se mencionarán algunas conclusiones sobre los temas abordados en esta clase. Durante el siglo XX, las desigualdades en el acceso a la tierra y los monopolios llevaron a que los latifundistas contaran con un gran control social en las condiciones laborales y la participación política de los trabajadores rurales. Para finales de la década de los 50, los principales objetivos de las reformas agrarias latinoamericanas eran expropiar los latifundios improductivos, la búsqueda de la integración de la población campesina e impulsar el mercado interno con el fin de fomentar el desarrollo industrial. Particularmente en Perú se buscaba tratar la compleja estructura agraria que se había configurado. Enfocándonos en la concentración de la propiedad, en Perú, en la primera mitad de la década de 1960, las grandes propiedades formaban parte del 1,2% del total de las unidades productivas. Ahora bien, estas representaban el 75,2% de la tierra. Por otro lado, en los complejos azucareros y algodoneros existía una mayor presencia de trabajadores asalariados, mientras que en las haciendas ubicadas en la sierra continuaban existiendo relaciones serviles y semiserviles. Además, otro factor a tener en cuenta es el hecho de que en Perú los campesinos se encontraban movilizados, en tanto que contaban con un gran número de sindicatos que frecuentemente llamaban a la huelga. Así, entre 1956 y 1964 se llevaban a cabo diferentes luchas manifestadas en movilizaciones y huelgas que fueron degradando el poder oligárquico. A esto se sumó el hecho de que la agricultura no lograba cubrir las necesidades alimentarias de los centros urbanos y podría pensarse que fue la decadencia del agro lo que le quitó poder a los terratenientes, quienes se sumergieron en un proceso de pérdida de influencia política y de capacidad de defensa de sus intereses. De esta manera, el socavamiento del poder oligárquico, debido a las condiciones económicas y al movimiento guerrillero desencadenado a partir de 1965, en conjunto con el fracaso de las reformas impulsadas durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, dieron paso a las intervenciones llevadas a cabo por el gobierno de las Fuerzas Armadas, que inició el 3 de octubre de 1968. Algo particular de la reforma agraria llevada a cabo por Juan Velasco Alvarado es que fue un gobierno militar el que, desde un estado intervencionista, puso fin al estado oligárquico. Se desarrollaron cambios en la
propiedad que dieron paso a la expropiación de empresas extranjeras, el control de los yacimientos petroleros por parte del Estado y a la reforma agraria. A la vez que llevaba a cabo estas medidas, el gobierno de Velasco Alvarado excluyó a los principales sectores de la oligarquía: los empresarios exportadores de azúcar, los terratenientes y los vinculados al sistema financiero. La reforma agraria fue pensada como una medida que llevaría al crecimiento de la economía nacional y que permitiría desarticular las relaciones tradicionales en las que un sector social era el que controlaba las grandes propiedades. En consecuencia, en lo económico se buscó mejorar las condiciones y con ello aumentar la productividad. El gobierno se concentró en intervenir las empresas de la costa con el fin de debilitar la oligarquía. Así, se buscó asegurar el respaldo de los sectores populares y se creó una organización encargada de agrupar a los grandes terratenientes, la Sociedad Nacional Agraria. Se ocuparon los campos petroleros y se pasó la propiedad del agua y su control al Estado. Además, el Estado debió crear diferentes organismos e instituciones cuyo objetivo era planificar la actividad económica y fomentar la participación campesina. La Dirección General de Reforma Agraria se encargó de ejecutar el proceso de reforma y buscó impedir la concentración de la propiedad rural. Las tierras que superaban el límite establecido, el cual dependía de la ubicación y del tipo de tierra, fueron expropiadas por un proceso administrativo. Así, la tierra se expropió en base a las propiedades identificadas por los funcionarios del gobierno y no por peticiones de adjudicación. Por otra parte, una de las particularidades de esta reforma fue su carácter corporativista y asociativo. Se crearon las cooperativas agrarias de producción y la sociedad agrícola de interés social, dos empresas asociativas que adquirieron un destacado papel productivo. Mientras que las primeras se conformaban por trabajadores permanentes que estaban a cargo de una sola hacienda, las segundas eran asociaciones más heterogéneas conformadas por trabajadores permanentes y comunidades locales. Las cooperativas agrarias de producción eran unidades productivas indivisibles de explotación. Sus bienes pasaron a ser de propiedad colectiva para aquellos que conformaban la fuerza de trabajo. Estas lograron una forma de organización que permitió un aumento de la eficiencia y producción. Sin embargo, lejos de conformar formas de producción alternativa, consolidaron un capitalismo agrario. Además, cabe aclarar que en algunos casos las mujeres perdieron poder político, ya que la calidad de socio en las cooperativas estaba reservada únicamente para los hombres del hogar, lo que generó que su contribución laboral disminuyera. Este capitalismo agrario también llevó a que las comunidades indígenas adoptaran un estilo de gestión empresarial. A través de la promulgación del Estatuto Especial de las Comunidades Campesinas, la vida comunitaria fue reemplazada por cooperativas, las cuales incluían pequeños propietarios independientes agrupados en las cooperativas agrarias de servicio y en cooperativas agrarias de integración parcelaria. Desde 1972 se forman los proyectos integrales de asentamiento rural, con los que se deja de expropiar tierras de forma dispersa y se toma acciones en áreas específicas. También se crean proyectos integrales de desarrollo con el objetivo de encargarse de la planificación y la redistribución. Como bien mencionamos anteriormente, en Perú se venía desarrollando una participación campesina que se remontaba a las primeras décadas del siglo XX. De esta manera, desde el momento en que se empieza a desarrollar la reforma agraria, los campesinos tuvieron un rol activo al demandar el inicio del proceso y luego al pedir su profundización. Los campesinos reaccionaron contra el agudo verticalismo del sistema de cooperativas. Por esa razón se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, con el fin de organizar debidamente a los sectores populares. También se creó una Central Única Campesina bajo la dirección del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, llamada Confederación Nacional Agraria. Los principios de la reforma eran difundidos en afiches, panfletos, programas de radio en el cine, los cuales se concentraban en el rol político de los campesinos y en las necesidades de cambiar las estructuras de poder en las zonas rurales. Esto manifestó un cambio en los medios de comunicación de masas, en los que se expresaba como en el Nuevo Perú la participación política estaba abierta a todos, sin importar su riqueza. Además, hubo diferentes estrategias para promover la producción cultural nacional como forma de resistencia a los medios de comunicación de la cultura occidental. Otro elemento utilizado fue la educación. A partir de la Ley General de Educación de 1972 se amplió el acceso, se formuló un nuevo plan de estudios y se buscó incluir a las comunidades locales.
También se desarrolló una campaña nacional de alfabetización y programas de formación cooperativa. La educación fue presentada como un camino al empoderamiento de los campesinos. Para Ana Kant, estos programas de educación fueron un medio de empoderamiento político y alentaron a los campesinos a examinar críticamente las desigualdades a las que se enfrentaban en su vida cotidiana. Sin embargo, a pesar del intento de cooptar a los campesinos, se produjo una resistencia por su parte, que condujo a la conformación de la Confederación Campesina de Perú, una organización autónoma del régimen militar que se posicionó en contra de los requerimientos estatales como el pago de la deuda agraria y el precio de los productos agrícolas. Esta situación, en conjunto con la exclusión de muchos campesinos del proceso de reforma, la perduración de las formas productivas precapitalistas y el rechazo campesino a su conversión en asalariados de las empresas dirigidas por el Estado, llevaron a una serie de conflictos y movilizaciones que favorecieron la organización política de los campesinos. De esta forma, algunas conclusiones de este proceso son que, en primer lugar, la reforma agraria amplió el acceso a la educación en las zonas rurales. Si bien los logros de los programas de conocimiento de la administración y de alfabetización fueron moderados, sí fortalecieron la capacidad de sus participantes de movilizarse. En relación con esto, en segundo lugar, es importante aclarar que el discurso político, las actividades culturales y los programas educativos que se desarrollaron en conjunto con la reforma agraria promovieron una identidad nacional más incluyente. Esto no significa que dejara de existir las desigualdades, pero sí le quitaron legitimidad a los mecanismos que eran utilizados para mantener dicha desigualdad. En tercer lugar, aumentó la participación política dentro de las masas, incluso dentro del gobierno militar. Esto se debió a las cooperativas agrarias. En ellas los campesinos tuvieron su primera experiencia de votar, a lo que se agregó que en las asambleas generales contaban con la posibilidad de formar parte de debates sobre las condiciones laborales. Estos espacios favorecieron el desarrollo de redes campesinas y la representación de sus intereses. Por último, a pesar de ser una política implementada de arriba hacia abajo, el gobierno muchas veces tuvo que aceptar las demandas de los campesinos. Este espacio de reclamo permitió que ellos desafiaran la marginación política a la que históricamente fueron sometidos. Este cambio en las expectativas políticas campesinas refleja un nuevo rol social. Muchas gracias por escuchar esta clase.